Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí,
envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos. Por la gracia de nuestro Señor estamos otra vez juntos y siempre con este propósito, ¿no? de abrir la palabra del Señor. Es importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo permanecer siempre al son de su palabra, ¿sí? Es aquello que representa nuestra guía durante este peregrinaje que el Señor ha establecido para su iglesia mientras estamos en este mundo esperando que se produzca el regreso en gloria de nuestro Señor Jesús, el cual está en su bendita palabra. Sí, entonces, mientras estamos aquí, hermanos, es importante siempre que permanezcamos dependiendo de Dios a través de su santa y bendita palabra. Bien, estamos estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia, ¿sí? Es también, como venimos diciendo a lo largo de estos domingos, este cuerpo de doctrinas representa de alguna manera lo que da identidad doctrinaria a nuestra iglesia, y es bueno tenerlo siempre presente e incorporar estos principios en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque representan lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Estamos conociendo a Dios, estamos admirándonos de su soberanía. Estamos en este primer punto que estamos viendo de este cuerpo de doctrinas, hemos incorporado la soberanía de Dios, hemos visto que esa innegable soberanía fluye primero, hemos considerado que surge de su mismo nombre, que emana de su mismo nombre. Luego nos hemos propuesto estudiar un segundo cuerpo de evidencias, las cuales se desprenden de sus atributos divinos, en este caso sus atributos incomunicables, ¿no? Hemos explicado el domingo pasado que cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, son aquellos los cuales Él ha decidido no compartir con los hombres, con sus criaturas. Hemos visto el domingo pasado como, para empezar con esta serie de atributos, su independencia, ¿sí? Hoy nos tocaría ver su inmutabilidad, ¿no? Y cuando decimos que algo es inmutable, estamos diciendo que es algo que no está sujeto a cambios, que no se puede modificar, ¿sí? La misma palabra inmutable viene del latín, immutabilis, y es un adjetivo que señala aquello que no puede ni se puede cambiar. Por lo tanto, cuando decimos que algo es inmutable, estamos diciendo que es algo inmodificable, no mudable, que es imposible de alterarse, ¿sí? Ustedes recordarán que para el estudio de estos atributos incomunicables de Dios estamos presentando una definición que se compone de dos partes.
La primera define al atributo en sí y la segunda parte representa un balance que nos guarda de malinterpretar o malentender este atributo. Y con referencia a este atributo de la inmutabilidad de Dios, lo vamos a definir de la siguiente manera. Preste atención, Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esta es la definición. Vamos a repetirla. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, sin embargo, actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Una definición que responde, ¿verdad?, a verdades teológicas que son profundas, y es bueno que nosotros estemos familiarizados con estas definiciones para que incorporemos bíblicamente este concepto de la soberanía de Dios. Bien, como podemos notar, en este caso también la definición de este atributo de Dios es acompañada, ¿no?, en su segunda parte por una frase que pone el balance adecuado, como dijimos, para librarnos de cualquier malentendido, ¿no? Siempre la segunda frase vamos a encontrar que está separada por la expresión sin embargo, ¿no?, que nos lleva a diferenciar, a hacer para entender el significado correcto de una manera sencilla, ¿sí? Vamos a las bases bíblicas de este atributo incomunicable de Dios. Son vastas, son muchas las bases bíblicas, ¿sí? Vamos a tomar, para empezar, aquella expuesta por el salmista, quien bajo inspiración divina va a hacer la siguiente declaración. Lo voy a llevar a una escritura que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a ir hasta el capítulo 102. Vamos a Salmos, capítulo 102. Vamos a leer 3 versículos, 25, 26 y 27. Prestemos atención, concentrémonos en lo que Dios tiene para decirnos. Salmos capítulo 102, entonces comenzamos la lectura en el versículo 25. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Esta es la expresión del salmista. Aquí la pluma que está siendo guiada divinamente por el Espíritu Santo pone delante nuestro, si ustedes han prestado atención, 2 elementos creados por Dios que a nuestros ojos, a nuestros humanos ojos, parecieran que no podrían cambiar jamás. El salmista habla de la tierra, es decir, este suelo que pisamos tan firme, tan sólido, que nos brinda estabilidad y a la vez es tan fructífero, ¿verdad?, que nos proporciona sustento cuando lo trabajamos. También el salmista se refiere a los cielos, ese inmenso firmamento celeste que basta levantar nuestros ojos para contemplarlo, ¿no?, que sirve de fondo cuando el sol ilumina nuestros días y también cuando la luna y las estrellas lo decoran, ¿no?, cuando llega el anochecer, ¿no? Si algo existe creado por Dios que a nuestro entender no sufriría jamás alteración alguna, son precisamente estos 2 elementos, la tierra y los cielos, ¿no? Cada mañana cuando nos levantamos siguen estando allí, firmes, siendo testigos, ¿no?, del paso de las generaciones.
¿no? El salmista utiliza estos dos elementos para explicarnos la grandeza, ¿no? La imponente soberanía de Dios a través de su inmutabilidad. Claramente y haciendo una comparación, dice el salmista, hablando de la tierra y de los cielos, ellos perecerán. Y agrega, como una vestidura se envejecerán. Y presentando la soberanía de Dios sobre ellos, dice, como un vestido los mudarás y serán mudados. Es decir, Dios los va a cambiar, como nosotros nos cambiamos de ropa. Y eso es algo que efectiva y escatológicamente va a ocurrir. Aún la tierra y los cielos, tan imponentes y firmes estos que vemos, el Señor los va a hacer nuevos, dice su palabra. Son elementos cambiables, son elementos sujetos a la voluntad del soberano Dios. Pero en contraste, porque allí está el punto del salmista, ¿no? Y haciendo una comparación, continúa diciendo, hablando en este caso de Dios, mas tú permanecerás. Y agrega, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Esta es una presentación, hermanos, esta es una presentación, amigos, asombrosa de la inmutabilidad de Dios. Cuando todo lo creado, aún lo más imponente, podemos ponerle, tiene una fecha de vencimiento, el ser de Dios permanece inalterable. Su esencia no se modifica. Cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor va paulatinamente, poco a poco, hasta imperceptiblemente envejeciendo, y los años van corroyendo, van consumiendo su existencia, Dios es siempre el mismo. La existencia de Dios, su ser, hermanos, no conocen de calendarios. Sus años no terminan nunca. Él existió aún antes que la tierra y los cielos fueron creados, y Él va a existir siempre. Pero en otras áreas que también caracterizan a su ser, también Dios permanece inmutable. Fijémonos, por ejemplo, lo que le dice Dios a su pueblo Israel en la antigüedad por medio del profeta Malaquías. Vayamos allí a la profecía de Malaquías. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Encontramos esta escritura. Y vendré a vosotros para juicio, dice Dios, ¿no? Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí tenemos, hermanos, otras características que también hacen al ser de Dios, a su esencia. En este caso están relacionadas con sus perfecciones, tales como su paciencia, su longanimidad, su misericordia, que son todas facetas que permanecen inalterables en Dios, aún ante la rebelión y apatía manifiestas en este caso de su pueblo Israel.
Dios podría haberlos literalmente consumido ante tanta pecaminosidad e ingratitud tan manifiestas de su pueblo. Pero la razón por la cual no fueron consumidos la da Dios mismo. Fíjense lo que dice Dios: porque yo Jehová no cambio. Soy inmutable, yo Jehová no cambio. Por esta razón, porque yo no cambio, dice Jehová, hijos de Jacob, hijos de Israel, le dice, por esta razón no habéis sido consumidos. ¿Se entiende? La razón por la cual el Señor frena su mano para no consumir a su pueblo a causa de sus pecados es, acá es presentada la razón, que es su inmutabilidad. Yo Jehová no cambio, por esta razón, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Santiago en su carta también va a hacer referencia a esta parte de la inmutabilidad de Dios relacionada con sus perfecciones, o sea, con las características bondadosas de su persona. Fíjese en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, un versículo conocido por quienes estamos relacionados con la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Entiende esta verdad, amigo, hermano? Él de su voluntad nos hizo salvos. Él de su voluntad nos regeneró, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, si nosotros leemos el contexto precedente, el contexto anterior, Santiago está hablando de la posibilidad concreta que el renacido caiga en la tentación. Incluso detalla el proceso interno que sucede en nuestro interior, que finalmente va a desembocar en la manifestación del pecado, ¿no? Externamente, ¿sí? E inmediatamente después Santiago nos pone también ante este hecho concreto, de que Dios nuestro Padre, Él es absolutamente inmutable. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Cuando Santiago habla de toda buena dádiva y todo don perfecto, está refiriéndose a aquellas características de misericordia, bondad, perdón, longanimidad con la que Dios nos bendice y en las que siempre Él va a permanecer inmutable, y gracias a Dios por ello. Santiago dice literalmente que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Sus bondades, hermanos, agradezca a Dios por esto, sus bondades permanecen inalterables. ¿Para quiénes? Para quienes de su voluntad Él hizo nacer. Estas bondades, tanto presentadas por Malaquías en el Antiguo Testamento como Santiago en el Nuevo Testamento, como hemos leído, son expuestas, ¿no?, en nuestra definición como las perfecciones de Dios, y que claramente están relacionados con su ser. Dios no cambia en su ser, hemos dicho en nuestra definición. Pero la primera parte de nuestra definición también dice que Dios es inmutable en sus propósitos, en sus planes, en lo que Él decreta. Es decir, que en sus planes, hermanos, amigos, no hay tampoco ninguna posibilidad de que Dios cambie. No hay posibilidad de variación alguna. Es el salmista David otra vez quien bajo inspiración divina va a hacer la siguiente afirmación.
Vaya conmigo al Salmo 33. Salmo capítulo 33. Allí en el versículo 10 leemos lo siguiente. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando aquí, hermanos, leemos consejo, no debemos pensar en el concepto que comúnmente utilizamos y que responde al hecho de dar una opinión aceptable, una guía que puede ser una buena cosa u opción a seguir. No es este el concepto aquí. Aquí el original hebreo para consejo es etzá. Y se está refiriendo a un propósito, a un designio, a un plan, a un acuerdo elaborado entre personas eminentes con autoridad y decisión. Y en este caso puntual al que se está refiriendo el salmista, el consejo o designio o plan al que se está refiriendo David es elaborado por el alto consejo trinitario. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y tal consejo o propósito, dice el salmista, permanecerá para siempre. Es decir, será inmutable, no sufrirá variación, aún cuando los poderosos de la tierra intenten frustrar tal consejo. El hombre elabora designios, planes que van en contra de los propósitos de Dios, que buscan modificar los designios o diseños divinos para dar cabida a sus inclinaciones pecaminosas, para justificar sus actos producto de lo pecaminoso de su corazón, incluso estableciendo leyes en franca rebelión a los propósitos eternos de Dios. Dios ha establecido para sus criaturas una cuestión ordenada en cuanto a género, a sexo o cualquier otro tipo de cuestión que sabemos que no se puede modificar. Sin embargo, el hombre, siguiendo sus inclinaciones pecaminosas, trata de modificar, frustrar tales diseños. Pero pese a los intentos del hombre, pese a sus maquinaciones, lo que finalmente, y tal como está declarando el salmista, Dios hará prevalecer, van a ser sus designios. Él va a ser nulo, dice el salmista, cualquier consejo o decisión o propósito de características humanas. ¿Sí? Aún éstas fueran hechas por seres terrenales eminentes, no reyes, gobernantes, presidentes, representantes de naciones. Entonces, no importa cuán intensos y decididos sean los intentos del hombre, ¿no? Como vemos en esta generación presente por modificar el diseño de los propósitos divinos, porque lo que finalmente va a prevalecer, lo que se cumplirá de manera indefectible, lo que no va a sufrir variación alguna, no van a ser los propósitos del hombre, sino van a ser los propósitos de Dios. Eso va a permanecer inalterable. No existe, hermano, poder ni humano, ni cualquier otro tipo de poder que pueda cambiar lo que el Trino Dios diseñó. El testimonio de las Escrituras, hermanos, en este sentido, no nos deja lugar a dudas. Dice Dios por medio del profeta Isaías allá en el capítulo 46 de la profecía de Isaías, en el versículo 9, Dios dice lo siguiente, preste atención.
Acordaos, dice Dios, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esto es lo que dice Dios, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Nada de lo que sucede es casual, todo está determinado por Dios. Él ya anunció lo por venir, lo futuro desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Entiende esto, hermano? Continúa diciendo, ¿qué digo? Dice Dios, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, dice Dios, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermano, esta declaración hecha por Dios dentro de un contexto donde también en esta profecía Dios está denunciando la idolatría de Israel, llamándolos prevaricadores, por intentar rebajarlo a la semejanza de dioses fabricados con oro y plata, como vemos en los versículos anteriores del 5 al 8, muestra sin duda alguna la inmutabilidad de Dios en cuanto a sus propósitos. Lo que Dios está dejando sentado aquí, que el único y verdadero Dios es Él. No hay otro Dios, ni siquiera alguno que se le parezca, que se asemeje a Él. Y para fundamentar esta exclusividad que Él presenta de su persona, presenta este atributo incomunicable, su inmutabilidad. En este caso, con respecto a sus propósitos, a sus planes. Él está diciendo, yo ya lo diseñé todo. Desde el principio yo ya establecí lo que habría de venir. Y desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Refiriéndose a la eternidad pasada, lo que aún no era hecho. Y eso, amigo, y eso, hermano, nadie ni nada lo podrá cambiar. Dios dice, mi consejo permanecerá, lo que he decidido. Lo que ha decidido el Alto Consejo Trinitario va a permanecer. Eso va a permanecer absolutamente inalterable. Todo lo que quiero hago, dice Dios, haré todo lo que quiero. Y para remarcar lo firme que son sus propósitos, agrega a manera de firma, ¿verdad? Que no solo lo que él habla finalmente se lleva a cabo, sino también lo que piensa. Yo hablé, dice Dios, y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así habla el inmutable Dios. Hermano, esto debe llevarnos, ¿verdad?, a una consideración de Dios que realmente debe causar en nosotros un temor reverente. Pero no solamente Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones y en sus propósitos, sino también, como hemos presentado en nuestra definición, también lo es en sus promesas. Todo lo que Dios promete está garantizado. Es como si verdaderamente, es como que hay que darlo por hecho. Fíjese, la evidencia de las Escrituras en este sentido es abundante, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Pentateuco, vamos a encontrar en el libro de Números la siguiente expresión. Números capítulo 23. En el versículo 19 encontramos lo siguiente. Dios no es hombre, dice esta escritura, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fíjese que en las escrituras, hermanos, hay
definiciones que Dios arranca, que son definiciones extraordinarias, que Dios arranca incluso de personas que son impías. Y esta es una de ellas. También lo hizo, se acuerda, con el pagano rey Nabucodonosor, quien finalmente tuvo que reconocer la soberanía de Dios con palabras admirables, ¿no? Y ahora lo está haciendo con otro impío, Balaam, ¿no? Las escrituras testifican de Balaam que a él amó el premio de la maldad, dice Pedro en su segunda carta. Y esta expresión que leemos en el libro de los Números es puesta por Dios en labios del impío Balaam y define con exactitud la inmutabilidad de Dios con respecto a sus promesas. En primer lugar, lo que hace Dios es diferenciarse del hombre, cuyo hábito por la mentira es en verdad inevitable. Parece que somos tan fáciles de mentir que abrimos nuestros labios y ya pareciera que salen las mentiras solas. Pero acá esta escritura dice que Dios no es así, Él no es hombre. Él no miente, Él no se desdice. Por lo tanto, lo que Él habla, inevitablemente ocurre, se ejecuta. Y esta característica de la inmutabilidad de Dios para quienes somos sus hijos, representa una verdad consoladora. Nos coloca en un lugar de absoluta firmeza. Fíjese que el escritor a los hebreos, él va a utilizar esta parte del atributo de Dios para transmitirnos la firmeza, la seguridad de la salvación a la cual fuimos llamados. Fíjese en Hebreos capítulo 6 lo que dice este escritor inspirado. Hebreos capítulo 6, allá en el versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie mayor a Dios, ¿qué hace Dios? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia, el fin de toda discusión es el juramento para confirmación, ¿sí? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de sus planes, interpuso, ¿qué? Juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Qué expresión maravillosa! Sin duda no podía ser otra que el Espíritu Santo hablando por medio del escritor. Cuántas verdades admirables y profundas encierran estas expresiones. Aquí la pluma divinamente guiada del escritor a los hebreos, fíjese que califica a las promesas de Dios como inmutables, que no cambian. La promesa hecha por Dios a Abraham, y de la cual nosotros, como escogidos de Dios, somos herederos de esa promesa, es puesta junto al juramento también hecho por Dios a Abraham, como una de las dos cosas inmutables, en las cuales, según nos está explicando el escritor a los hebreos, es imposible que Dios mienta. Abraham es señalado por las Escrituras como el padre de todos los creyentes. ¿Se acuerda? Romanos 4:11. Él tenía perfectamente en claro este atributo de Dios. Abraham sabía perfectamente que Dios jamás fallaría a sus promesas.
Cuando Dios le dijo a Abraham, según estamos leyendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, no le estaba haciendo tal promesa, fíjese, a un hombre joven. No era Abraham un hombre de 30 y pico de años cuando Dios le estaba haciendo esta promesa. No era que gozaba de la plenitud de la vida con una esposa también joven. Cuando Dios le está prometiendo bendecirle con abundancia y multiplicarle grandemente, ¿sí? Esto se lo estaba diciendo a un hombre ya entrado en años. A esta altura Abraham tenía, escúcheme bien, hermano, 99 años. Y con una esposa también, entrada en años. Verdaderamente había que tener una fe absolutamente firme en Dios para creer en esta promesa. Lo cierto es que Abraham, incluso contra toda lógica, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Y lo hizo con una fe genuina. Esta fe fue agradable a Dios, de tal manera, testifican las Escrituras, que le fue contada por justicia. La fe de Abraham a las promesas de Dios no fue defraudada. Al tiempo que Dios le había prometido, efectivamente su esposa Sara, ya anciana, había concebido milagrosamente, porque fue un verdadero milagro. Su época de concepción ya hace rato había cesado. Incluso era una mujer que ya había entrado en la menopausia. Dios obró milagrosamente en su organismo para que Isaac, su hijo, finalmente naciera y fuera amamantado por Sara, su madre, según testifican las Escrituras allá en Génesis capítulo 21. Pero la fe de Abraham en las promesas de Dios todavía no había sido probada del todo. Dios le estaba reservando una prueba igual de fuerte o más quizás para esa fe. Transcurre el tiempo, Isaac se hace adolescente, Abraham obviamente más viejo, y es cuando Dios le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. El relato del Pentateuco no nos dice qué pasó por la mente de Abraham al recibir este mandato de parte de Dios. No nos dice qué pensó Abraham, solo nos dice que Abraham, sin objeción alguna, simplemente obedeció, siguió las directivas divinas y emprendió un camino de 3 días rumbo al monte donde Dios le había pedido que sacrifique a su hijo. Puede leer esta historia en Génesis capítulo 22. No debemos olvidar, no debemos dejar de tener presente que ya Abraham era en verdad un hombre anciano. Isaac había nacido cuando él tenía 100 años, y este acontecimiento tiene lugar en la época de la adolescencia de Isaac, por lo que la edad aproximada en esta ocasión de Abraham rondarían los 115 años. Lo cierto del caso es que Abraham no dudó, no tuvo dudas en obedecer a Dios, y efectivamente él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, en quien estaban depositadas todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios le había hablado acerca de la bendición y la multiplicación generacional estaban en Isaac. ¿Se da cuenta de toda la situación, hermano? Este relato del Pentateuco, donde se muestra al anciano Abraham dispuesto, sin objeción ni verbal, no le dijo nada a Dios, ni en los hechos, no había objeción. Dios le dijo, tienes que entregarme a tu hijo, y Abraham emprendió el viaje para sacrificar a su hijo. Pero esto hay que entenderlo junto al relato del Nuevo Testamento que hace el escritor a los Hebreos, donde ahí sí se nos dice qué pasó por la mente de Abraham al sacrificar a su hijo.
Y es allí donde vamos a observar, vamos a apreciar la grandeza de la fe de Abraham en las promesas de Dios. Fíjese, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Vaya conmigo a esa escritura. Y maravíllese también conmigo de esta escritura. Por la fe, Abraham, dice la palabra de Dios, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho en Isaac, puntualmente, ¿no? En Isaac te será llamada descendencia. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero ¿qué pasaba por la mente de Abraham? Versículo 19. Acá está lo que pasaba por la mente de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí está lo que pensaba Abraham, lo que pasaba por su mente y por su corazón desde el mismo momento que recibió la orden de parte de Dios de sacrificar a su hijo. Abraham tenía en claro dos cosas. Una es que debía obediencia a Dios. Eso era algo innegociable para él. Deberíamos tomar ese ejemplo de Abraham, hermano. La obediencia a Dios debería representar para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Como herederos de esta fe de Abraham, algo innegociable para nosotros. Toda su vida, la vida de Abraham, toda su vida se caracterizó por la obediencia a Dios. Y lo otro que tenía en claro Abraham es que Dios es inmutable en sus promesas. Para Abraham no existía duda alguna que, para él bajo ningún concepto, existía la posibilidad de que Dios falle a sus promesas. Eso lo descartaba. Dios, fuera como fuese, él va a cumplir su promesa. Si él me dijo, en Isaac te será llamada descendencia, yo no tengo que dudar de eso. Eso tenía claro Abraham. Si Dios le había prometido tal cosa, Dios de alguna manera habría de cumplir tal promesa. Así haga falta. Esto pasaba por la mente de Abraham, que para ello Dios, una vez sacrificado a Isaac, lo levante de entre los muertos. Dios es poderoso, decía Abraham. Si me pide sacrificar a mi hijo, él me prometió que en Isaac voy a ser bendecido, ¿verdad? Entonces él puede levantarlo de los muertos. Eso pensaba Abraham. Tal fue la disposición de Abraham de obedecer a Dios, sacrificando a su hijo, que el escritor a los Hebreos revela que en su mente ya lo había matado. Y al haber Dios impedido que finalmente el cuchillo en manos de Abraham degollara al muchacho, en un sentido, fue para Abraham como si verdaderamente Dios lo hubiese resucitado. Y esta fe de Abraham, sumada a su obediencia sin cuestionamientos y sin someter la orden de Dios a la lógica humana, Abraham no elaboró una lógica humana, sino que simplemente obedeció. Esto llevó a Dios a agregar a la promesa ya hecha el juramento del que habla el escritor a los Hebreos. Ni bien se concreta la obediencia de Abraham, ni bien Dios impide que el cuchillo caiga sobre el muchacho. Fíjese lo que Dios le dice a Abraham. Allí en el versículo 15 del capítulo 22 de Génesis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Claro, no había otro mayor, dice el escritor a los Hebreos. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
entonces, ¿no? Y tal como explica el escritor a los Hebreos, esta promesa de Dios, a esta promesa de Dios, Dios mismo le agrega juramento. La promesa ya era algo que era algo imposible que Dios no cumpla. Él cumple lo que dice, Él no miente, como dice el libro de Números. Él no miente, es imposible que Dios miente. Él dice y hace, ¿no? Él abre su boca y ejecuta, Él no miente, ¿no? Pero esta promesa de Dios, Dios mismo le va a agregar juramento. Y como no puede jurar por alguien superior a Él, porque no lo hay, jura por sí mismo. Pero tal juramento no lo hace porque era necesario para que Dios cumpliera su promesa, ni siquiera para fortalecer aún más la fe de Abraham. De hecho, Abraham ya había demostrado con su obediencia que su fe estaba completamente firme en las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué razón Dios agrega a la promesa juramento? ¿Cuál es la razón? El escritor a los Hebreos nos lo revela. ¿Sí? Él nos dice que tal proceder de Dios no está destinado a Abraham. Este proceder de Dios, de a su promesa, agregarle juramento, es para los herederos de la promesa, entre los que se incluyen todos los escogidos de Dios. Hermanos, es para nosotros. Es para nosotros. Es a ellos a quienes Dios quiere mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo, para que finalmente entendamos como Abraham que es imposible que Dios mienta. Hermano, que esto quede grabado en tu corazón. Es imposible que Dios mienta. Sus promesas son tan sólidas como las rocas. La esperanza que hemos puesto en Dios es un ancla firme. Sujeta nuestra alma al mismo trono de Dios. Es Cristo mismo quien afirma esta ancla, penetrando Él como precursor nuestro hasta la misma gloria de Dios. Así, hermanos, son de inmutables las promesas de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? No podemos descansar confiadamente en este atributo maravilloso de Dios que es su inmutabilidad. Sin embargo, fíjese, y teniendo presentes estos conceptos sobre la inmutabilidad de Dios, nosotros cuando recorremos las Escrituras y leemos algunos pasajes bíblicos donde pareciera que efectivamente Dios cambia en algunos casos lo que antes anunció, puede existir la posibilidad que venga a nuestra mente alguna confusión, ¿no? En cuanto a su inmutabilidad estamos hablando, ¿no? Y más concretamente con referencia a sus propósitos. Y es allí donde debemos aplicar la segunda parte de nuestro enunciado. ¿Se acuerda? La segunda parte de nuestro enunciado que decía: sin embargo, pese a ser Dios inmutable en cuanto a su ser, propósitos, promesas, sin embargo, Dios va a actuar y sentir en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. El concepto presentado en este enunciado nos permitirá entender que en situaciones puntuales, de un momento específico, no de un decreto o propósito hecho en la eternidad pasada, estamos hablando de situaciones puntuales, ¿sí? De momentos específicos. Dios puede cambiar alguna actitud suya respecto de una expresión inicial que Él hizo con respecto a su voluntad, ¿no? Que lo hizo, incluso lo expresó verbalmente. Y para entender mejor este concepto, vayamos a algunos pasajes donde se dan estas situaciones, porque también es digno de aclararlos. Encontramos uno, por ejemplo, en Jonás capítulo 3.
Libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a leer, vamos a tomarnos el tiempo para leer los primeros 10 versículos. Es una escritura que también es conocida, ¿verdad? Quienes leemos las escrituras regularmente conocemos esta historia. Jonás capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, todos, ¿no? Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí claramente podemos apreciar, ¿no?, un caso en el que Dios efectivamente cambia la intención de su proceder. La intención inicial está expresada en la prédica que Dios mandó a Jonás proclamar a aquella gran ciudad, no a Nínive. ¿Cuál era ese anuncio? Que Dios ya lo tenía decidido, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás caminaba por las calles de Nínive con esta prédica. Esta proclamación, si bien no está expresado explícitamente, traía consigo de manera implícita una demanda de arrepentimiento. Cuando Dios manda a proclamar algo, hay implícitamente en esa proclamación una demanda de arrepentimiento que, de producirse, ¿verdad?, Dios no mandaría dicho castigo. Esta consideración es correcta porque efectivamente Dios cambió la intención de su proceder al ver ¿qué? Al ver el genuino arrepentimiento de los hombres de aquella ciudad. Ellos verdaderamente se convirtieron de su mal camino. Ellos verdaderamente creyeron el mensaje de Dios traído por Jonás, ¿no? Y el relato lo dice claramente, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero este arrepentimiento de Dios debemos entender que para nada afecta su inmutabilidad. Esto responde a una faceta de su carácter bondadoso, misericordioso, que no influye en lo más mínimo en sus designios y propósitos eternos, sino que más bien muestran un proceder misericordioso, personal ante una situación puntual, en este caso un genuino arrepentimiento. Es el mismo Jonás quien va a corroborar este concepto, ¿no? Jonás de alguna manera se había enojado por no cumplir Dios con su anuncio inicial, ¿no?, de destruir la ciudad de ahí a 40 días. Jonás, en medio de su enojo, expresa lo siguiente, Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo, dice, y se enojó, estaba realmente enojado. Y oró a Jehová no desde su enojo y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, dice Jonás, porque sabía que
Sabía yo, dice Jonás, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Decía Jonás. Jonás lo que quería realmente era que Dios cumpliera, ¿verdad?, y castigara y destruyera esa ciudad. Pero también Jonás sabía que al predicar de esta manera estaba la posibilidad de que esta ciudad se arrepintiera. Resulta claro que el celoso y nacionalista Jonás quería ver a la pagana y pecaminosa ciudad de Nínive destruida. De él fuera ni siquiera quería darle la posibilidad del arrepentimiento. Y ni bien Dios le mandó a predicar allí, como leemos en el relato, y él intenta huir hacia otra ciudad. ¿Por qué? Porque él sabía que una de las posibilidades de su prédica era el arrepentimiento de aquellos hombres impíos. Y Jonás no quería eso. Él quería verlos destruidos. Jonás también sabía, tal como él mismo lo dice, ¿no? Él conocía el carácter de Dios. Jonás sabía que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que si los hombres verdaderamente se arrepienten, abandonando sus pecados, esto, amigo, es para ti. Tú que me escuchas, estimado amigo. Dios verdaderamente, debemos decirlo en este momento, ha decretado para los impíos un lugar eterno de condenación donde será el lloro y el crujir de dientes, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero también ha mandado a su pueblo, los hijos de Dios, a predicar el santo y bendito evangelio, como Jonás fue enviado a aquella ciudad. Y nosotros sabemos fehacientemente que nuestro inmutable Dios, aquel que no cambia, ve que si los hombres verdaderamente se arrepienten, abandonan sus pecados, Dios no les va a hacer mal. Eso también habla de la inmutabilidad de su ser. Jonás no quería que eso sucediera. Era tan pecaminosa, tan idólatra, tan pagana y tan enemiga de Dios aquella ciudad, con pecados paganos e inmorales tremendos, que Jonás quería verlos destruidos. Jonás ni siquiera quería que Dios mandara a nadie a predicar allí. Pero cuando Dios lo manda, Jonás sabía que había una posibilidad de que se arrepienta. Si te arrepientes de tus pecados, estimado amigo, como dice Jonás, Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, y Él te va a perdonar tus pecados. Jonás no quería que eso sucediera, por eso no quería predicarle allí. Y cuando sucede lo que temía, cuando Jonás ve que esta ciudad históricamente pagana, esta ciudad fue fundada por Nimrod, según nos relata el libro de Génesis. Ellos exhibían un gran templo, una diosa que se llamaba Istar, con una gran inclinación a pecados inmorales. Eran extremadamente materialistas. Pero cuando Jonás ve a aquellos hombres perversos y paganos arrepentirse genuinamente, ayunando y orando a Dios, echándose cilicio, Jonás sabía efectivamente que Dios los perdonaría, que pasaría por alto todos sus pecados, tal como efectivamente sucedió. Por eso se enojó Jonás. Por eso dijo Dios, por favor, matame, le dijo. No sorprendió a Jonás para nada este cambio en las intenciones de Dios, y no nos debe sorprender a nosotros tampoco. Dios es tan inmutable como fiel a su carácter, y efectivamente obra de acuerdo a cada circunstancia puntual, porque también es un Dios personal. Y puede, si una circunstancia así lo amerita, cambiar algunas de sus disposiciones puntuales para esa circunstancia, tal como estamos viendo en este episodio, sin afectar esto para nada su inmutabilidad. ¿No es esto maravilloso? Nosotros como hijos de Dios, hermano, escúchame bien,
podemos descansar tranquilos en las promesas de Dios. Él es un Dios que cumple. Él misericordiosamente, por amor a nosotros, a sus promesas le agregó juramento para que por estas dos cosas, en las cuales dan testimonio que sus promesas verdaderamente son inmutables, podamos descansar en las promesas de Dios. Y para ti, estimado amigo, Dios también es misericordioso, es bondadoso. Él ha decretado desde la eternidad pasada que todo aquel que no crea en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que desprecie la cruz de Cristo, sea destinado eternamente y para siempre a la condenación eterna. Pero también en su misericordia Él mandó a sus hijos en medio de este mundo hundido en el pecado a proclamar el santo y bendito Evangelio. Y nosotros podemos testificarte que cuán pecador tú seas, así hayas cometido el más vil de los pecados, así te hayas rebelado en contra de Dios de una manera suprema, si te arrepientes de todo corazón, si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino que únicamente esto puede producirlo el Santo Espíritu de Dios, ten por seguro que Dios también perdonará tus pecados, sin esto afectar para nada su inmutabilidad. Y ese es el mensaje que en esta mañana queremos dejarte. Y quiera Dios que su Santo Espíritu pueda obrar en tu corazón y mostrarte a este inmenso, inmutable Dios, también como el ser más amoroso, más misericordioso, más bondadoso, que podamos disfrutar de esos atributos de Dios. Quedémonos con estos pensamientos en esta mañana y que Dios verdaderamente bendiga su palabra en nuestros corazones. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte Salvador y a mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable
soy el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.